Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy de nuevo donde Lautaro y se ve diferente, completamente diferente en comparación de 2 semanas atrás. Estamos ahí saliendo de enero, entrando a las vacaciones y claro, como se ve arriba, nubes. Claro, en este sector, la semilla, el río Potro, las precipitaciones no son menor. Entonces, para precipitaciones, para tardes, son principalmente las tardes, hay tormentas eléctricas con lluvias y el tranque se rellena parcialmente. El problema es aquí se nota el tranque no tiene una capacidad gigantescamente grande, significa por positivo se rellena rápidamente y negativo se vacía también rápidamente, pero se ve bastante bien también ahora la problemática que la carga en suspensión produce problema. Ahí se ve perfectamente, va a decantar y va a apoyar más que el tranque pierde su profundidad. Eso vamos a ver en el río Jorquera mejor. Yo pensaba para ir al río Jorquera en realidad, pero hoy día como se ve eso así, ¿no? Vamos a ver el río Chacay, vamos a ver el río Pulido y para ver estos largos, pero hoy día la idea es paisaje, agua, ríos y cómo se formó este fenómeno pleno verano, lluvias de verano en la cordillera y este fenómeno que se rellena el tranque Lautaro. Yo en realidad 2 semanas pasadas tenía ya por perdido este tranque, pero por suerte me equivoqué. Ahí está, por lo menos con algo de recurso hídrico. Ahí vamos hacia arriba, hacia Río Potro de nuevo, hacia Pulido, el sector Chacay, para ver cómo está la situación. Ahí se nota bien la entrada del agua lleno de partículas en suspensión. Bastante bien. Aquí estoy nuevo aquí en la famosa esquina, en el empalme al río Jorquera, o mejor dicho al valle del río Jorquera, aquí en Rodeo. Vamos a ver un poco del río, que estoy viendo acá. Con el río algo está pasando. Algo está pasando. Estamos en pleno verano, ya hoy día casi primer día de vacaciones y yo estaba aquí como 2 semanas atrás, tranque vacío, recién llovía, el tranque ya tiene agua y algo está ocurriendo. Vamos a revisar eso. Bien, como se ve, tenemos agua. Agua bastante particular, agua con una alta turbidez, digamos, una carga en suspensión gigantesca y claro, aquí es típico en la cordillera de los Andes, en verano hay tormentas, hay lluvias, ¿no? Hay deshielos, las 2 cosas juntas. Si la isotermia se baja brutalmente, digamos, ¿no? Y claro, esos son los resultados. Aquí para verlo un poco más en detalle, todavía no es algo, digamos, complicado, dramático, pero ya se nota un poquito la posibilidad de problemas aquí, ¿no? 2 semanas atrás no era seco, pero bastante pequeño aquí, ¿no? El tranque no tenía agua, ahora tenía poco y claro, ya estamos poco hablando de inundación. Aquí esta pequeña estación ya se ve inundada y el agua lleno de
partículas finas está bajando al tranque. Y si nota, ya estamos en inclinación, digamos, porque aquí en el medio ya se nota que el agua tenía ya un nivel más alto ayer o anteayer, ¿no? Eso sí es notable. Vamos a ver un poco ahí. ¿No? No tan mal. No tan mal. Aquí creo se ve mejor la confluencia del río Jorquera con el río Turbio que forman, por cierto, el río Copiapó. Y como se ve, algo pasó, un evento meteorológico pleno verano aquí en Atacama, calor, yo estoy ahí casi sufriendo del calor, aunque estoy en 1250 metros de altitud, pero hay un calor pero tremendo. Y está ni siquiera a las 12 en la mañana. Y bueno, aquí se ve, algo pasó, evento meteorológico, como es bastante posible aquí en verano. Estamos ahí saliendo de enero y claro, aquí se ve este fenómeno bastante bien. Al primero, la diferencia de la carga en suspensión de Río Pulido con aumento de caudal y claro, el río Jorquera como siempre. Claro, hay que indicar para uno que vive acá, estos ríos tienen cuencas bastante diferentes, de distancias en kilómetros, casi 100 kilómetros de distancias podría ser. Claro, el clima es diferente, eso significa este mal tiempo, este fenómeno meteorológico ocurrió en la cuenca del río Pulido y la cuenca del río Jorquera se quedó sin este evento meteorológico o todavía, eso vamos a revisar hoy día, todavía no llegó acá. Veamos eso, pero aquí se ve la confluencia con diferentes tipos de carga en solución y aumento del caudal. Ya voy a avanzar al valle del río Pulido, desde Junta de Potros al interior, pasando por la garita de la mina Caserones y aquí siguiendo al camino público hacia dirección Pastos Grandes. Pasando al sector del campamento de la mina Caserones comienza un paisaje único. El valle del río Pulido es bastante verde y poblado. Las plantaciones de pasto y alfalfa se extienden a largos tramos en el valle. El valle desde 2000 metros en la entrada de Caserones a 2400 metros en Pastos Grandes. Claro, este sector es bastante lindo, una belleza única, valles altoandinos de la cuenca del río Copiapó. Como en todos los sectores del río o de la cuenca del río Copiapó, aquí estoy en Pulido, ¿no? Hay sitios históricos, eso sí, ¿no? Bueno, claro, como el río tiene una dinámica, la población aquí tiene una dinámica, muchas ya no existen, pero creo aquí ya tenemos suerte, algo nos quedó.
En el valle existe un sinnúmero de sitios arqueológicos. Es lógico, aquí hay agua, vegetación y la agricultura es posible. No hay que olvidar el río Copiapó y sus contribuyentes son oasis fluviales. Aquí un sitio con varios cúmulos, pueden ser entierros, pero también se nota estructuras habitacionales. El sitio cubre una área de 65 por 65 metros más o menos y se ubica en 2.230 metros de altitud, en cercanía del cauce del río Pulido. Bien, aquí ya un sitio arqueológico, como hay muchos aquí en la cuenca del río Copiapó. Aquí es el río Copiapó, ¿no? Pero hay un sitio bastante amplio, con cúmulos, con algunas rocas amontadas, sepulturas y pircas y algo bien extenso. Si uno ve ahí detrás mío, ¿no? No es menor, ¿no? Hay más de 2.000 metros de altitud y claro, la presencia de vegetación, de agua, eso siempre era un asentamiento del ser humano y principalmente aquí un asentamiento de las comunidades Goyas y antes seguramente diaguitas. Lamentablemente aquí no se puede avanzar más, una barrera con candado. Para seguir hacia arriba hay que pedir permiso aquí en Pastos Grandes. Entonces vuelta nomás para subir al río Chacay. Ahora voy al río Potro, de nuevo. Con nubes todo se ve diferente. Aquí en la tarde es bien común que comienza una tormenta eléctrica con precipitaciones bien fuertes en pleno verano. El río Chacay o Pircas de Montaca es capaz uno de los lugares más hermosos, más bellos en el sector o capaz en la región de Atacama. Bien, avanzando en el río Chacay hacia arriba, paisaje increíble, ¿no? Es de rocas clásticas del Cenozoico. Aquí las nubes ahora y una erosión profunda, casi realmente impresionante. Y vamos a ver un poquito aquí el paisaje. El camino bien especial aquí abajo. El complejo donde los cerros Potro de nuevo, claro, las secuencias clásicas. Bien, aquí de nuevo mucho viento afuera, entonces mi introducción ahí adentro en el Watts
Aquí estoy en Río Chacay, un confluente del río Potro, también alto, entonces pertenece al sistema de la cuenca del río Copiapó, entonces una subcuenca. Aquí igual hermoso, verde, vegetación, gente, majadas y agricultura, pasto, fardos, ganadería y bueno, eso veamos un poco ahora ahí afuera con todo el viento de la tarde. Aquí una formación bien interesante geológica que vamos a ver claro en particular. Claro, aquí hay algo bien especial, una formación geológica bien interesante. Vamos a ver eso. Y tábanos. También hay que destacar la belleza aquí de la formación rocosas de Mioceno semi-consolidado. Impresionante. Aquí nos encontramos con un fenómeno bien particular de la erosión, las columnas o pirámides de erosión. Es un fenómeno frecuentemente discutido en la literatura histórica alrededor de 1880. Por ejemplo, Credna en 1891 publicó un dibujo y agregó una detallada explicación. Es típico en rocas sedimentarias no consolidadas o parcialmente consolidadas de altos contenidos en minerales arcillosos y generalmente de una muy mala clasificación. Es decir, con clastos grandes, en realidad hasta muy grandes, flotando en una masa arcillosa, tipo greda. Generalmente sedimentos del origen glacial muestran esa composición. Como la erosión afecta preferentemente las partes menos resistentes, los bloques grandes funcionan como protectora de los estratos más abajo. Entonces, poco a poco se erosionan las columnas y el bloque se queda encima de la columna como protección contra la erosión. La adhesión del material arcilloso permite que esas columnas se mantienen y pueden formar considerables alturas. Pero en un momento la roca protectora pierde su equilibrio y se cae. Entonces la pirámide perdió su protección y la erosión rápidamente destruye el resto de la pirámide. Aquí, en ese lugar, son sedimentos del Mioceno que muestran en forma bastante visible ese fenómeno. Ja, paisaje único aquí, Río Chacay. Eso es ya bastante particular, bastante hermoso. Y estamos ya en la cordillera de los Andes al final, ¿no? Ya estamos hablando de Cerro Potro y otros, ¿no? Y eso sí, es un sector único, precioso, de Alto Andino. No hay que olvidar, estamos aquí ya en la cordillera de los Andes, ya algo un poco más de altura. Aquí en la parte ya un poco más al sur ya de la cuenca del río Copiapó. Y como se ve hoy día, con nubes, que es algo bien típico acá. Los cerros de la cordillera de los Andes aquí no superan los 6.000 metros y los portezuelos son bien bajos, un poco más allá de 4.000 metros, no más. Aunque estoy en 2.550 metros de altura aquí, hace calor. La vegetación es bastante densa, tomando en cuenta que estamos en el desierto. La vista panorámica es única. La frontera argentina con los cerros más altos está solamente en 20 kilómetros de distancia. Aquí en la atardecer los colores no tienen límites. Algo tan excepcional, los diferentes tonos de rojo y café de las rocas.
Bien, amigos de riovirtual.cl, voy a terminar para hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.